1867, Mark Twain, el gran escritor y viajero norteamericano, recorrió de norte a sur esta provincia que los romanos rebautizaron como Palestina, el país de los filisteos. La descripción de Mark Twain coincide con la de todos los cronistas que han venido visitando esta tierra desde el siglo I al XX. Una extensión desolada y triste, tomada por la maleza, despoblada, sin apenas animales ni árboles, con mares salobres e inertes y ciénagas infestadas de fiebres. También hoy día muchos de los viajeros que visitan esa región árida y hostil siguen haciéndose la misma pregunta. ¿Y esto es la tierra que emana leche y miel? ¿Esto es la tierra prometida? Dicen que encontrar esa respuesta es la causa de que los judíos lleven 3000 años rebuscando significados escondidos en cada trazo y en cada letra de la Torá, la palabra de Dios revelada en el Sinaí. Las tres religiones mediterráneas coinciden en que aquí, en el monte Joreb del Sinaí, Moisés recibió la Torá, la voluntad expresa de Dios. Sin embargo, los judíos van más allá y añaden que junto a la Torá, Moisés recibió también la explicación de todos sus significados y secretos ocultos. Una doble Torá, oral y escrita, que constituye el núcleo absoluto del judaísmo. Dicen los rabinos que escribieron durante un día y durante 39 días estuvieron hablando. Y lo que hablaron estos 39 días, que no está escrito, sería lo que se transmite de Moisés en generación en generación. Y la revelación está escrita, pero se ha de poder interpretar. Y la interpretación sería la tradición oral. La Cábala es el don que recibió Moisés para interpretar el texto de los textos, la Torá, cuyo enorme significado no cabría en 100.000 libros. Una ciencia que a partir de Moisés irá pasando de generación en generación y de orilla a orilla del Mediterráneo para germinar en las mentes de los maestros elegidos, los sabios de corazón. הקבלה בעצם ניתנה לאדם הראשון. ויש ספר מעניין שנקרא רזיאל המלאך. Hay quienes llevan el origen de la Cábala hasta el principio del ser humano, hasta el propio Adán. Para ellos, la Cábala es como un sexto sentido ya olvidado con el que Adán fue dotado por naturaleza. Por eso, dicen los cabalistas que la Torá no se estudia, se recuerda, con aquel don heredado del primer hombre que todos poseemos en potencia. Otros ven la Cábala como el fruto de la tradición caldea transmitida por Abraham, o como la ciencia del antiguo Egipto que aprendiera Moisés. Sin embargo, será el periodo de exilio en Babilonia el que dará el golpe de timón definitivo hacia la lectura simbólica de los textos revelados. Durante los 70 años de cautiverio en Babilonia, la casta sacerdotal, sin templo para el culto, perderá su influencia y razón de ser. Y serán los escribas, los hombres cultos de la corte en el exilio, quienes a la vista de los nuevos acontecimientos replantearán los dogmas que dejaron atrás en Israel y sentarán las bases de un judaísmo renovado. Empezando por la unicidad de Dios. A partir de ahora, Dios será uno, único, el mismo Dios para todos los hombres y toda la creación. A partir de Babilonia, la verdadera morada de Dios ya no será ningún templo, objeto ritual ni lugar concreto, sino solo su palabra dada. Y el verdadero quehacer del hombre, el estudio perseverante de la Torá, la voluntad de Dios hecha palabra.
existen numerosas muestras de asentamientos judíos en el Mediterráneo occidental desde comienzos del Imperio Romano y de la contribución de su comunidad en todos los ámbitos sociales. Los académicos localizan el nacimiento de la Cábala, tal y como la entendemos hoy, en las juderías meridionales francesas del siglo XII. Desde allí, la Cábala se extenderá rápidamente a Cataluña y el resto de la España medieval, la añorada sefarada, donde alcanzará su máximo esplendor. Es el Languedoc de finales del siglo XII, el de San Bernardo de Claraval y los cátaros, los caballeros templarios, los inquisidores dominicos y su implacable persecución del pensamiento diferente. En este escenario aparece al fondo la figura del rabí Isaac el Ciego, el precursor de la cábala moderna. Algunos le han adjudicado la autoría del Bajir, una obra cabalística temprana aparecida hacia el año 1200 y que sin duda conoció. Pero el Ciego era un ferviente entusiasta de las ideas gnósticas y neoplatónicas tan vivas y tan perseguidas en los valles pirenaicos del siglo XII. Isaac el Ciego defiende que toda la creación tiene su origen en el interior del ser divino, en esa región inalcanzable por el entendimiento que los cabalistas llamarán Ein Sof, lo incognoscible, lo infinito, y que desde ese infinito aparece el pensamiento divino como la primera de las emanaciones sobrenaturales de donde proviene todo lo creado. El hinduismo, a miles de años y kilómetros de distancia, análogamente se referirá a la creación como el sueño de Brahma. La gente dice, yo creo en Dios, yo no creo. Pero perdón, señor, usted no sabe qué es Dios. ¿Cómo puede creer o no creer en una cosa que no sabe qué es? Entonces, lo que realmente nos enseñaría la transmisión cabalística, los maestros de la cábala, es saber qué es este único, qué es esta unidad, qué es Dios. Incluso llegando a enseñar que Dios puede ser la nada. Podría ser la nada, podría ser el Ein Sof original, podría ser muchas cosas, pero incluso esto se debe enseñar. Para Isaac el Ciego, todas las criaturas participan de la esencia divina de la que surgen, pero en distintos niveles de sutileza o concreción material. La cábala es la escalera que permite al hombre remontar los sucesivos niveles de creación hasta alcanzar la reunificación con la causa suprema. A medida que vas relacionando, asociando, ves que ninguna palabra de la Torá no está relacionada con otra, y también vas descubriendo que ningún acontecimiento de tu vida es una cosa arbitraria, todo tiene una relación. La cábala es la expresión más pura del esoterismo judío y una de las raras formas de esoterismo en Occidente. Como tal esoterismo, su objeto no es el estudio de los significados literales, sino el de los valores íntimos y universales que atesora el texto sagrado. De ahí que las vías de interpretación de la Torá sean casi tan diferentes e innumerables como los estudiosos que se han aplicado a ella. La cábala en sí es la correcta comprensión de la Torá. Asriel ben Menahem, Asriel de Gerona, traerá la cábala desde el Languedoc a Sefarad, la España judía. Y cuentan que también le dio su nombre, cábala, tradición, recepción de un don. Asriel fue el discípulo de Isaac el Ciego y el maestro a su vez de Nachmanides, el principal talento cabalista de lo que se conocerá en adelante como Escuela de Gerona. El judío andalusí Ibn Gabirol contaba con gran aceptación entre musulmanes y cristianos franciscanos por sus ideas sobre la formación de la materia universal. Asriel incorporará también los postulados de Gabirol en el nuevo esquema de las emanaciones sucesivas, que será propio de la cábala.
Dabar, en hebreo, significa simultáneamente palabra y cosa, dando a entender que el nombre y lo nombrado son en esencia un mismo ser que se manifiesta en dos estados diferentes. Este principio universal se aplicará también en Cábala para señalar la identidad de Dios con sus nombres y con su palabra. El hebreo es un idioma muy peculiar. Recibe el nombre del Lashon HaKodesh, la lengua sagrada, y ello es debido a que cada letra representa un principio y representa un número de una manera intrínseca. Es decir, la letra no podría existir si no estuviera en una íntima relación con el valor que representa y con el significado que representa. Lo que es sorprendente es la coherencia, por ejemplo, dentro del texto de la Biblia, de la Torá, que es la base de toda la Cábala, la increíble coherencia que hay a nivel numérico, a nivel simbólico. Para los cabalistas, como para la mayoría de las tradiciones, la palabra es el medio por el que Dios creó el mundo. Es el verbo o hágase de los cristianos, el kun de los musulmanes, el yehi de la Torá. De ahí que las 22 letras del alfabeto hebreo representen a las potencias creadoras, cada cual con su significado particular, su valor numérico fijo y su enlace con conceptos concretos. El ADN de la creación. Y todas esas letras de las que el universo está hecho están en la Torá. Por eso, si existe una respuesta, está necesariamente en la Torá, explícita a la vista de todos o velada a la espera de brotar solo ante la mirada de quien la merezca. En todo caso, hallar esas respuestas depende de leer del modo correcto. De ahí que la Cábala haya desarrollado a lo largo de los siglos nuevos sistemas de poner en relación los caracteres escritos y los arquetipos de los que provienen. Al contrario de lo que suele creerse, estos métodos especiales de lectura no son demasiado habituales en la Cábala especulativa, más inclinada a los aspectos simbólicos del texto, aunque sí en la llamada Cábala práctica. Los más extendidos se conocen como Gematria, Notricón y Temura. Se basa en un sistema absolutamente distinto al pensamiento cartesiano, occidental, lógico. Digo, en árabe, en hebreo y en arameo, al ser las letras también números, permite adjudicar un valor numérico a cada palabra e incluso a cada frase. La numeración de las palabras, que es la gematría. Llegar a través del número, del valor numérico de la palabra, a la esencia, a la energía de la palabra, lo cual permite asociar cosas que habitualmente no asociaríamos entre sí. Un ejemplo clásico de gematria cita el versículo donde Dios se identifica como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al sumar las 5 letras que forman el nombre de Abraham, más las 4 de Isaac y las 4 de Jacob, se obtiene el valor 13. La palabra Ehud o Ejad, que significa unidad, y la palabra Jebá, que significa amor, suman lo mismo, suman 13. A través de esa identidad de suma, se le está enseñando al estudiante que cuando ama, cuando está sintiendo la capacidad de amar, pues se siente unido a lo que ama y se siente en unidad con el todo. Además, las letras de los nombres de las esposas de estos patriarcas, Sara, Rebeca, Raquel y Lea, también suman 13, y 13 del principio masculino, más 13 del femenino resulta 26, el número cabalístico del nombre de Dios. A la gematria de padre le sumas la de madre y te da la de hijo. Tomas la gematria de Abraham y la de Agar, la sumas y te da la de Ismael, que es el hijo que tuvieron. La gematría es una práctica frecuente en las lenguas cuyas características lo permiten. El Corán, por ejemplo, que utiliza 99 formas diferentes de referirse a Dios. El misericordioso, el clemente, el justo, el eterno. Sorprendentemente, la gematría del Corán revela que en todos los casos el nombre de Dios siempre es reductible a la unidad, porque Dios es uno. Para judíos y musulmanes no se tratan de meras coincidencias, sino de un signo inequívoco del origen suprahumano de los textos revelados. En los primeros siglos del cristianismo, algunos cristianos practicaron también la gematria para adentrarse en los secretos de la Biblia y los evangelios. Pero la Iglesia no tardaría en prohibirla expresamente. Poco después, las sucesivas reescrituras canónicas de los textos originales y sus traducciones a las lenguas vernáculas la hicieron definitivamente inviable. Existe una cábala cristiana que se llama cábala cristiana a partir del Renacimiento. Esto es lo que apasionó
a Giovanni Pico de la Mirandola, ¿no? De decir, pero si la cábala está justificando a Jesucristo, la divinidad de Jesús, ¿no? Está justificando la Trinidad. El Notricón es tomar las iniciales de varias palabras para formar una nueva palabra. Por ejemplo, Organización Naciones Unidas, ONU. ONU sería un Notricón. Otro ejemplo de Notricón remite al libro del Eclesiastés. Según la Cábala, la pregunta ¿quién subirá por nosotros al reino de los cielos? Contiene su respuesta cifrada. Porque tomando las iniciales de la frase se obtienen M-I-L-H, palabra, ley. Y tomando las últimas letras obtendremos I-H-V-H, el nombre de Dios. La respuesta se hace entonces evidente, palabra y Dios, una excelente base para la meditación y el ejercicio del intelecto puro. Y la Tmurá es cambiar o alternar una letra por otra para obtener un significado distinto. La perseverancia de siglos de cabalistas y la reciente incorporación de ordenadores para facilitar los cálculos han producido buen número de sorprendentes hallazgos de todo tipo. No obstante, las posibilidades son reducidas y esporádicas. La numerología o las permutaciones no son especialmente importantes. Lo que pasa es que se ha hecho mucho hincapié porque, claro, trastorna tanto el pensamiento racionalista. No se comprende con la cabeza. Con la cabeza se puede analizar, se puede memorizar, se puede comunicar, pero se comprende con algo más que simbólicamente se ha colocado en el corazón. En hebreo la palabra corazón es lev, que gematria 32. Existen como las reglas para interpretar, que son de Rabbi Eliezer, que son exactamente 32 reglas. ¿Qué te quiere decir? Que hay que entender con el corazón. En el Zohar, la obra cumbre de la Cábala, Moisés de León describe así su hermoso halo de misterio. La Torá es una bella amada que se esconde en las estancias de su palacio. Tiene un amante secreto, el sabio de corazón, que por amor a ella, día y noche ronda la casa. Ella lo sabe y por un instante fugaz se asoma y le muestra su sonrisa para volverse a ocultar de nuevo. De todos los presentes, solo él la ve, y todo él, su corazón y su alma, se vuelve hacia ella, porque sabe que durante ese mismo instante, ella también ha ardido de amor por él. Y solo entonces, el verdadero sentido de la Torá se le vuelve claro, con su texto literal, al que no se le puede cambiar nada. Por eso, hay que estar siempre atento a la Torá para convertirse en su amado, tal y como está escrito. Para el Zohar, la pasión por el conocimiento de Dios es equiparable al afecto entre los amantes. Y ningún deseo tan dulce como el de la Shekinah, la presencia del amado. Igual que las leyes de la naturaleza rigen en el hombre ajenas a su voluntad, las leyes superiores del universo rigen también cada instante de nuestras vidas. La Cábala da las herramientas necesarias para comprender y vivir en armonía con estas leyes. Tanto mejor, cuanto más estrecho sea el lazo del cabalista con su propia alma. Para la Cábala y los cabalistas, el cumplimiento de la ley suprema nunca será una imposición o un menoscabo del albedrío humano, sino un vivir conforme al orden natural que creó y rige el mundo. Guardar esa ley suprema es vivir en armonía con la naturaleza, con nosotros mismos y con el universo entero en todos los órdenes. El judaísmo, en contra del paganismo, no consideró la naturaleza como el lugar de los dioses, el lugar donde se encuentra Dios. Es decir, hay cosas en la naturaleza que no tiene que imponernos. El profeta está por encima de la naturaleza.
el hombre está puesto en el paraíso para cuidar la naturaleza, expresamente escrito en el libro de Génesis, pero del otro lado no es el patrón de la moral, no es lo que me enseña la moral. La moral viene de más allá. Y este juego de naturaleza y moral es diferente, es específico del judaísmo. Moshe ben Nachman, conocido como Nachmanides o Bonastrux Saporta, es la mayor autoridad del judaísmo de su tiempo. En sus comienzos fue un ferviente seguidor del judío cordobés Maimónides, aunque más tarde abandonara la vía racionalista aristotélica por considerarla inferior a la experiencia directa de la revelación. Nachmanides reaccionará contra la excesiva influencia grecomusulmana de Al-Ándalus y reivindicará la autoridad incuestionable de los sabios de la Mishnah y el Talmud para preservar la esencia intelectual del judaísmo. En este lugar, en la ciudad de Tiberíades, en la ribera del mar de Galilea, se recopiló y editó el Talmud entre los siglos III y VI después de Cristo. Un compendio de las interpretaciones de los antiguos sabios judíos sobre los significados ocultos de la Torá, muy plurales y hasta a veces contradictorias, pero que constituye uno de los pilares del judaísmo. El Talmud es la recopilación escrita de la antigua tradición oral. Lo que hizo el Talmud es un desarrollo muy importante de la dialéctica, de la forma de pensar, casi diría de la forma de explorar todas las posibilidades. Es por eso que hoy en día un talmudista, un buen talmudista, puede dar un lugar donde se habla de inseminación artificial y puede traer todo un libro que son las fuentes talmúdicas de su posición. Y esta forma de tratar de llegar a los límites del pensamiento, ya sea del legal, ya sea de los otros tipos de pensamiento, eso es algo que aprendimos del Talmud. En 1263, Nachmanides fue invitado por el rey Jaime I a un debate público en Barcelona para argumentar a favor del judaísmo frente a las tesis cristianas defendidas por el converso Pablo Cristiani. Las materias a debate se centraron en el Mesías, en su venida, en su anuncio por los profetas y en su naturaleza humana o divina. La disputa de Barcelona, como ha dado en llamarse, acabó en tablas. Sin embargo, a pesar de la gran influencia de sus parientes barceloneses y del favor real, la Inquisición logró finalmente la orden papal de destierro contra Nachmanides. Nachmanides se vio obligado a emigrar al devastado Jerusalén de las Cruzadas y se estableció en Acre hasta su muerte en 1270. A lo largo de toda la historia, el pensamiento mediterráneo ha discurrido siempre en dos corrientes paralelas, muchas veces enfrentadas, pero siempre complementarias: la vía de la razón o humanista y la vía metafísica o gnóstica. A gran
grandes rasgos, este par de tendencias vendrán representadas por Aristóteles y Platón entre los griegos clásicos, por San Agustín y Santo Tomás entre los cristianos, por Avicena e Ibn Arabi entre los musulmanes, y en el esplendor del judaísmo sefardí por Maimónides y Moisés de León. A pesar de su difusión, la cábala nunca ha sido completamente aceptada, ni mucho menos, en el seno del judaísmo. Para muchos judíos, algunos cabalistas habrían ido demasiado lejos en sus prácticas y en sus interpretaciones. A pesar de todo, al no existir ninguna autoridad que pueda dictaminar qué ideas son admisibles y cuáles no, las diferentes tendencias deberán coexistir necesariamente. Incluso, la propia cábala se puede entender de dos formas distintas. Una metafísica, buscando la iluminación directa. Otra, como el medio para conocer la realidad que nos rodea. El conocimiento de Dios o el conocimiento del mundo. Efectivamente, explicar la creación de Dios, la estructura íntima de su obra, ha sido la meta de los cabalistas durante siglos. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuentan que la letra Bet de Bereshit fue la elegida para encabezar la Torá tras escuchar a todas las demás letras que aspiraban a tal honor. Pero la letra Bet tiene el valor 2, el arquetipo de la dualidad que se genera directamente a partir del Uno Supremo. Por eso fue la preferida entre todas, porque el 2 es la puerta entre la unidad del Creador y la multiplicidad de lo creado. La letra Bet está cerrada por arriba, cerrada por abajo, cerrada por atrás, abierta para adelante. Atrás de ella la Aleph, el comienzo. Estos son los límites de nuestro conocimiento. No vamos a poder saber como hombres demasiado sobre lo que está encima, Dios. No vamos a poder saber como hombres bastante de lo que está debajo, la muerte. No podemos saber como hombres lo que está atrás, el pasado, antes de la creación del mundo, antes de nuestra historia. Lo que sí tenemos que hacer mucho para saber lo que va adelante. La Torá, la revelación de Moisés, empieza por la letra Bet, que tiene el valor numérico del 2. Y luego dice, creó Dios, creó Elohim, el cielo y la tierra. Pero estos son dos, la Bet, el cielo y la tierra. Y cuando se unen, se produce la luz, y dijo Dios que sea la luz. Por esto en la primera letra de la Biblia, de la Torá, está escrito todo, porque son las dos cosas que se han de unir. A pesar que el mundo está cerrado para nosotros, pero ignorantes, hay algo que sí podemos ver, impresiones digitales de Dios. En hebreo la palabra Av, padre, se escribe con las letras Aleph y Bet, porque la Bet es consecuencia de la Aleph. Aleph es la unidad y Bet la multiplicidad. Como simboliza la estrella de David, el emblema de Israel por excelencia, el retorno a aquella unidad perdida solo vendrá por la reunión armónica de los pares de opuestos, como representa el lazo de los dos triángulos. Un símbolo muy extendido que los musulmanes conocen también como sello o talismán de Saladín, con idéntico significado. Realmente todo el discurso va en relación a esta dualidad cielo-tierra que se han de reunir y se han de encontrar, evidentemente. Para comprender la creación, el proceso mediante el que Dios se manifiesta a sí mismo, los cabalistas desarrollaron el esquema de las sefirot, sin duda el mayor logro de la cábala. El árbol de la vida es una herramienta a modo de mapa de la conciencia para ordenar, analizar y relacionar los elementos que componen la realidad y ayudar a nuestro intelecto a estudiarla y comprenderla. El árbol sefirótico es como una especie de radiografía del alma humana. Con ese mismo diagrama se explica lo que es el universo, el cosmos, la totalidad de la existencia y la relación que existe entre el todo o el todo grande y el todo pequeño o el ser humano. Es un diagrama extraordinario. Al mismo tiempo también el diagrama explica la vía de desenvolvimiento espiritual. El árbol de la vida representa en forma de cadena vertical el tránsito desde lo divino a lo humano, desde el no ser hasta el ser.
El mundo en el que se producen las ideas es lo que representa la esfera superior del árbol de la vida, el Atzilut. El primero es el mundo de la emanación, el Tzilut. Es un poco el contacto con lo superior. A continuación, Briah es el mundo creativo donde se imaginan o concretan las soluciones. Son los estadios de esta emanación del único para completar la creación. Seguidamente, Yetzirah es el mundo de la formalización física, donde las cosas toman la forma imaginada. Finalmente, Asiach es el mundo de la obra acabada, donde las cosas adquieren su entidad de tales y manifiestan al entorno las señales de su existencia. Una clasificación que va desde lo más alto a lo más bajo, entendiendo lo más alto lo de menor densidad vibratoria y lo más bajo lo de más densidad. Los 4 círculos representan en sus centros e intersecciones otros elementos, las esferas Sefirot. Esta primera suerte de emanación en estado puro es Keter, la corona, que se desdobla a su vez en su par de opuestos complementarios, Jochmah o sabiduría, el principio masculino, y Binah o inteligencia, el principio femenino. Da'at, en el centro, no es propiamente una séfira, sino un lugar reservado como el conocimiento secreto que representa y que hay que preservar. Estas sefirot se distribuyen en una columna central y 2 más a derecha e izquierda. Centro en hebreo se dice Emsa, que comienza con la letra Aleph. Derecha se dice Yamin, con la letra Yud. E izquierda se dice Smol, que empieza por Shim. Esas 3 letras juntas forman Ish, persona. Después se generan Gesed, la misericordia, y su complementaria Geburah, el rigor. Después, Netzach, eternidad, y Hod, la majestad, con Tiferet, la belleza en medio, por ser donde se armonizan todas. Más abajo, Yesod, fundamento, y finalmente Malhut, el reino, el lugar del hombre perfeccionado, del Adad Kadmon, tal y como fue concebido antes de la creación. El fin de la Cábala sería refinar el alma del hombre para que volviera a tener la cualidad del hombre primordial. Algo que fuimos o de algo que somos, pero está como tapado, que se puede volver a recuperar. Este esquema de las Sefirot también se adapta a la menorá, el candelabro de 7 brazos, a veces 9, que identifica al judaísmo. Estos 7 brazos simbolizan las 7 Sefirot inferiores: el aceite, la llama y la luz, las 3 superiores. Cuenta la tradición que aquí, al pie del monte Merón, en los alrededores de Safed, 10 hombres sabios de Israel se refugiaron huyendo de la represión romana. Y que aquí, en estas cuevas, consagrados al estudio de la Torá, permanecieron ocultos 13 largos años, durante los que el rabí Simón Bar Yochai, inspirado por el profeta Elías, dictó a sus discípulos todo su saber. Estos serían supuestamente el origen y escenario de la obra más difundida de la Cábala, el Zohar, el libro del esplendor, uno de los textos más queridos del judaísmo. Cuando el cielo y la tierra se juntan, cuando el Espíritu de Dios que planea sobre el abismo entra en el abismo, se produce la luz. Y esta luz es el esplendor, esta luz del Zohar. Sin embargo, el lenguaje del Zohar y los hechos que cita evidencian que no puede tratarse de un texto del siglo II, sino de una composición original del maestro cabalista más grande de todos los tiempos, el judío sefardí Moshe Ben Sentov, Moisés de León. Moisés de León nace en Castilla hacia 1250, en la Castilla ancha de los traductores de Toledo, de la convivencia, del ansia por el conocimiento y la puesta en común del saber, al amparo del rey sabio, Alfonso X de Castilla y León. El Zohar
compuesto hacia 1285, marca la madurez absoluta de la cábala especulativa y supera todas las fuentes andalusíes, francesas, catalanas y orientales de las que se nutre. Escrito en un peculiar arameo, el Zohar enuncia ya completa y homogénea la estructura del árbol de la vida, la irradiación de la causa suprema para crear el mundo y darse a conocer. Comprender el Zohar es entender los mecanismos del universo y de la vida, pero también entender bajo una nueva luz la propia tradición de Israel y la obediencia a la Torá. A partir del Zohar, la observancia de la ley cobrará una trascendencia cósmica. Obrar el bien no solo será merecer la propia salvación, sino colaborar en el plan universal de Dios. La cábala resulta una forma muy especial de relacionarse con lo trascendente. Por un lado, las vías místicas cristiana o musulmana buscarán la unión con la divinidad por medio de la ascética, por el abandono de los bajos impulsos humanos. Por otro lado, los gnósticos musulmanes, cristianos u orientales desarrollarán la vía de la experiencia directa, la vivencia de la unidad. Sin embargo, la gran aportación de la cábala es cómo valora, cómo maneja y cómo se sirve del concepto de dualidad. Una dualidad condenada a disolverse en la armonía del uno, pero una dualidad creada al fin y al cabo con un propósito. Más y menos, derecha e izquierda, masculino y femenino, dar y recibir, arriba y abajo, rigor y misericordia. Las sefirot están en todo, en el hombre, en la naturaleza, en cada ser viviente. Y hay que descubrir el correcto equilibrio de las sefirot dentro de uno mismo. El concepto de dualidad es importante no solamente en la cábala, es importante en toda tradición espiritual. El concepto de dualidad es fundamental para encontrar el tercero, la unidad de los opuestos. Porque la dualidad en sí es separación, pero es importante porque puede generar la integración, el número 3, ¿no? Que sería la reunión en el centro del árbol de la vida. Desde esa dualidad, desde ese par de opuestos necesarios, la cábala enunciará la distinción entre masculino y femenino que lo ordena todo. La acción y la sabiduría, el cielo y la tierra. Pero también el dolor y la vida, el deseo y el temor, lo eterno y lo cotidiano, la paz y el ego. Para la cábala, en el paso entre la multiplicidad y la unidad, hay una puerta de 2 columnas, opuestas, complementarias e indispensables, la puerta de la dualidad. Cruzar esa puerta es dejar atrás el ego y entrar en el territorio de lo sagrado. Dentro del pensamiento cabalístico de la Torá, la muerte no es algo negativo, es como una puerta a otra dimensión. Moisés de León morirá en la ciudad de Ávila hacia 1305. En la misma Castilla judía, cristiana y mora que le vio nacer y que hizo posible el Zohar. Allí, Moisés de León repetirá por última vez el Shema Israel. El judío, lo primero que aprende a decir y las últimas palabras que dice antes de morir son una oración que es la quinta esencia del judaísmo. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Acaba por Hashem Echad. Hashem es el tetragrama, el nombre de Dios, cuya gematria es 26, 13 por 2. Y Echad, que quiere decir uno, quiere decir la unidad, es gematria 13. Te están diciendo 26 es 13. ¿Qué pasa aquí? Aquí falta algo, ¿no? Hay otra palabra muy importante dentro de la cábala, de la Torá, que es Ahavá, que quiere decir amor, que también es gematria 13. La idea de Dios completo es Dios como amor y como unidad al mismo tiempo. El Señor, nuestro Dios, el Señor es uno. Eso significa que es el nombre de la unión del cielo y de la tierra. No significa que sea un ser aislado, sino que es un ser que ha unido los dos contrarios. Es el ser de la unión. Está describiendo la base de
todo desenvolvimiento espiritual, no solo en la Cábala, sino en cualquier tradición. El individuo tiene que aprender ese esma, ese escuchar lo que le dice la vida, a escuchar el impulso interno, a escuchar incluso pues, lo que han dicho los sabios que han ido antes de él, y debe vivir la cualidad de Israel. La cualidad de Israel es aquel nombre que se le da al Jacob cuando lucha para salir de ser un hombre común y convertirse en un estudiante espiritual. Israel, el que lucha con el ángel, el que lucha con sus debilidades. Para conocer el cristianismo, la cultura occidental, el humus hebraico, el humus judaico, se ha de conocer, se debe conocer. La Torá es oral, la Torá sobre la boca, esto sí que nos importa, esto nos ayudará a comprender lo que es el cristianismo, lo que es la cultura occidental, sin lugar a dudas. Con los decretos de expulsión de los judíos y con la Inquisición, Occidente perderá muchos de sus más grandes sabios y hombres de ciencia, pero también perderá la Cábala, una de las formas más singulares de pensamiento que no recuperará jamás. Los que se quedaron en Sefarad permanecieron ocultos tras el cristianismo hasta disolverse en él. Los que volvieron a Oriente se congregaron alrededor de la llamada Escuela de Safed, buscando en la Torá, a través del Zohar, consuelo y soluciones mágicas para unos acontecimientos que les desbordaban. Hubo una cábala muy catalana del sur de Francia, luego una cábala muy castellana de Toledo, de la Escuela de Toledo. Luego hubo cabalistas alemanes que incluso influenciaron a los españoles. Luego quizá el momento más floreciente fue la cábala de Safed. Isaac Luria Askenasí, el fundador de esta escuela, junto con el sefardí Moisés Cordovero y Joseph Caro, están considerados sus mejores talentos. En la Kabbalah hay algo que ya tiene muchos miles de años, la idea de que una persona que desenvuelve, que desarrolla todo su potencial espiritual y religioso, puede tener algunos poderes místicos de ayudar a la gente y de cambiar. Eso sí existe. Pero la magia, ese es otro problema, seguro que no la magia que se utiliza contra Dios. La Cábala está pensada para ser operativa a través de las experiencias de la vida cotidiana. Y ese es el gran valor de la Cábala. Y esto es revelación, esto es suprahumano, divino, etc. Si no, es un juego de alta sociedad o baja. Es maravilloso porque te permite dar un sentido a tu vida y ser mejor persona incluso. La Cábala le da fuerza al hombre para hacerse mejor persona y para acercarse a Dios. La Cábala le da la llave para descifrar el código de la existencia. Para otros es la fusión perpetua con la hermosa amada oculta en el palacio. El atributo del hombre dueño de sí mismo porque ya no se pertenece. La sonrisa de los profetas y la paz del alma. ¿Quién podría resistirse a tanta belleza? Todos los maestros repiten lo mismo. Desde Moisés a Moisés de León, y si hay algún cabalista oculto diría lo mismo. Porque no hay otra cosa que decir.